buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos dos temas. Uno tiene relación con la energía eléctrica. Vamos a hablar acerca del proyecto de reducción de tarifas que presentaron algunas bancadas en el Congreso de la Nación. ¿Es posible o no es posible llevarlo adelante? Hoy lo vamos a saber porque va a estar con nosotros el ingeniero Pedro Ferreira, presidente de la ANDE. El segundo y el tercer bloque vamos a hablar acerca de la transformación educativa. Es un tema fundamental para este país. No sé si los políticos se dan cuenta de cómo estamos perdiendo el tiempo y condenando a nuestros jóvenes a reproducir círculos de pobreza y de inequidad por la falta de una buena educación. Se está gastando dinero del presupuesto nacional de gastos de la nación en cosas superfluas y se deja de lado lo fundamental, la educación de los jóvenes paraguayos de la República del Paraguay. Y para ello van a estar con nosotros Hugo Cáceres, ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, el viceministro de Educación del Ministerio de Educación, Robert Cano, y la señora Ana Campuzano, integrante del Comité Estratégico de Transformación Educativa. Con ellos vamos a hablar dos bloques acerca de este importante tema. Antes de ir a la pausa, ya le invito al ingeniero Pedro Ferreira a compartir Café Lavazza. Es reconocido como un café de alta gastronomía. Ingeniero, permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Café Lavazza. A la vuelta de la pausa iniciamos el debate. ¿Qué tal, ingeniero Pedro Ferreira? ¿Cómo anda? Pero muy bien, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar acá y también saludos a la gente en casa, a Vanessa, a Gabriela, a Agustina, también a Pablo, a Fernando, a Santiago. Bueno, esa es una condición sine qua non previa establecida por la familia. Si el ingeniero no saluda al inicio, no entra a su casa. Así que está bien. Sí, por lo menos a cierta hora hay que saludar. No, está bien. Bueno, ¿es posible o no es posible ese proyecto que presentaron? Usted como presidente de la ANDE, a ver si nos saca de las dudas. Se presenta un proyecto de reducción del costo, del precio de la energía que debe pagar la gente en diferentes circunstancias. ¿Es posible o no es posible? Bueno, independientemente del objeto del gasto, que en este caso sería subsidiar una cierta tarifa eléctrica, los fondos del generado, ya sea por Itaipú o por Yacyretá, hay como dos grupos. Primero, aquellos que se transfieren al Ministerio de Hacienda, como los royalties, las compensaciones, la cesión, lo cual al entrar dentro del presupuesto general de gasto de la Nación, totalmente es fácil de reglamentar su uso, como de hecho se hizo con la ley de Fonacide, sí. Y cuestiones parecidas se pueden hacer. Ahora, reglamentar vía ley el uso del presupuesto propio de fondos que define todos los años una entidad binacional y que aprueba por objeto de gasto cada vez que se va a dar algún tipo de contratación, yo creo que hay un problema de prelación de constitucional. Está en la Constitución, los tratados binacionales o internacionales, el tema de leyes, y tenemos una duda razonable si esto tiene viabilidad práctica. Vale decir, la actual ley que está en vigencia establece un sistema que funciona. Nosotros tenemos una ley 3480 donde directamente del IVA se descuenta. La ANDE más o menos cada mes factura unos 70 millones de dólares, de los cuales 7 millones son de IVA aproximadamente. Eso es por recaudación por el uso de la energía, sí, por la distribución de la energía. Tu factura, mi factura, tiene un 70 IVA. millones de dólares. Y entonces hay meses que es más, meses que es menos, pero es un redondeo. Un número. Sí. Y de esos 7 millones de dólares, 1 millón aproximadamente es la tarifa social. Entonces, cuando uno va a pagar, inmediatamente descuenta. Dice, este subsidio hice y se descuenta. Y funciona el sistema. Al comienzo tuvo sus problemas porque antes era diferente, pero desde hace más de una década esto está solucionado.
Entonces, ¿Cuántas personas están beneficiadas con la tarifa social? 300.000 personas actualmente. Más o menos, 290, Pero, 300.000. Pero hay un control, efectivamente son personas que deben recibir el subsidio de la ANDE o se escapan algunas residencias, algunas casas, algunos comercios. ¿Cómo es el tema? Se escapan algunos, pero no en la magnitud de una gran mansión ni nada por el estilo, eso no. Voy a dar un caso Sí. porque apareció en primera plana de los diarios en estos días una persona que dice, estaba en tarifa social y le vino 5 millones de guaraníes. Sí, sí, la señora... Inaudito, que sí, inaudito. sí, sí, sí. Bueno, nos fuimos a ver la casa. Bueno, la casa no puede estar en tarifa social. Es cierto que la casa está dentro de en la ley actual. Está dentro de un asentamiento, eso es cierto. La persona tiene aire acondicionado, tiene calefón, tiene microondas, tiene la llave limitadora, que es la llave termomagnética que uno tiene para protección de su mismo cablerío, por decir así de alguna manera, está fuera del rango establecido en la ley. Y bueno, lo que sucedió ahí es que por estar dentro de un asentamiento se le consideró tarifa social al inicio, ingresó. Posteriormente hubo un problema durante 20 meses, no se realizó la lectura. Ahí ya desconocemos, porque fueron administraciones... 20 meses. 20 meses. Casi 2 años. Sí, casi 2 años. Entonces durante 20 meses... Que no pagó ni una factura. No. Pagaba el mínimo, que venía creo que 7.000 guaraníes, el mínimo siendo tarifa social. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? De que aparentemente el elector y eso dicen, no me dejaban acceder o yo no encontraba porque la dirección estaba errónea. No sabemos también si cambió de lugar porque son lugares relativamente precarios en lo que es el catastro. Lo que sí es que no se leyó. Vamos a suponer que sea nuestra absoluta torpeza. Sí. Cierto, somos torpes. Hoy en día la legislación actual establece límites. Primero tiene que ser monofásico, que por ejemplo el caso más raro que tenemos es que San Francisco, una urbanización, un emblema, ¿verdad? Finalmente los pobladores de ahí no pueden estar en tarifa social. Segundo, en este caso es monofásico, podía estar en tarifa social. Segundo, coloca limitación 16 amperes. Esta persona no podría estar en tarifa social. Tercero, un uso de 300 kilovatios hora por mes, o si no, sale definitivamente de la tarifa social. Las personas como esta señora, que eventualmente la ANDE les pesca, que cambiaron su llave limitadora, o que por el consumo... ¿Por qué eventualmente? Porque es difícil hacer un control permanente. No, la llave limitadora normalmente de ese tipo de errores, digo. Porque usted dice, eventualmente los pillamos. Pero si fuese un control más permanente, si hubiera un buen control, ocurriría mucho menos de estas cosas, ¿no? Sí, ocurriría menos. Hablo el caso eventualmente, hablé de la llave limitadora porque la ANDE no tiene acceso a la llave limitadora, normalmente está adentro de tu propiedad. Casa, claro. Hay casos especiales en que como el medidor está afuera y el nicho está afuera y la llave está hacia afuera, vos tenés acceso, pero lo normal es que no tengas acceso, tengas que pedir permiso, entonces no es algo que se pueda realizar fácilmente. Pero sí el consumo. Si nosotros hubiésemos leído todos los meses, a esta señora probablemente le hubiésemos sacado de la tarifa social hace un año o cosas así. En el primer verano, la primera vez que prenda el aire acondicionado, el primer mes o el segundo mes, 3 meses consecutivos que pasa 300 kilovatios hora por mes, se le va a sacar y se lo hubiese sacado inmediatamente. ¿Qué sucedería a partir de ahí? ¿O qué es lo que le van a enseñar que tiene que hacer? Y le van a decir, si no querés que se te saque de tarifa social, todo lo que te genera mucho consumo tiene que ir en directo. Sí. Y estando ella viviendo en un asentamiento, lo más probable es que eso suceda. Por eso que nosotros creemos que la ley actual tiene que ser modificada. Esa rigidez que tiene, ya sea en el tema trifásico versus monofásico, ya sea en la llave de 16 amperes, o ya sea en que en un momento dado sos muy beneficiado y al pasar cierta frontera bruscamente cambia tu suerte para siempre, esto no tiene que ser así. En ese sentido hay acuerdo, hay que recordar que se aprobó una ley en la plenaria de diputados, creo que por unanimidad, se aprobó la ley en senadores y también nosotros habíamos trabajado sobre un proyecto de ley desde el año pasado a instancia justamente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, quien nos pidió nuestra opinión y hemos presentado en diciembre del año pasado ese proyecto. En todas las propuestas se soluciona este tema de la rigidez.
no tiene que ser tan rígido la aplicación. Con alguna mayor o menor suerte en cada uno de ellos. Nosotros planteamos que no tiene luego que sacársele a la persona, sino que solamente que los primeros 300 kWh, 500 kWh o lo que fije la ley se le siga bonificando. Y entonces el consumo básico para su vida sigue siendo bonificado, pero porque él es una persona vulnerable, una persona pobre, no porque tenga bajo consumo. Y que a partir de eso, si además tiene algún artefacto como aire acondicionado o algo por el estilo, bueno, ese ya no, por el consumo mismo no va a tener la bonificación, entonces va a pagar igual que el resto. Bueno, pero volvamos a la pregunta original. Sí. ¿Qué es lo que establece el proyecto que le presentaron a usted? Y usted me dice que difícilmente sería de cumplimiento difícil o casi imposible. Bueno, voy a poner el primer mes de implantación. Sí. El primer mes de implantación, nosotros hacemos el descuento a todas las personas felices, se le hizo el descuento en la factura. ¿Y quién tiene que pagar la plata? Itaipú y Yacyretá. Sí, pero ¿cómo? Y bueno, ¿y ¿Cómo? qué es lo que plantea? ¿Qué plantea el proyecto? El mecanismo yo no he visto. Ellos dicen que de los fondos sociales va a salir, pero para que salgan de los fondos sociales, eso tiene que estar aprobado por los consejos de administraciones respectivos de las binacionales, tiene que estar otra vez aprobado el desembolso. O sea, no es una cuestión de que uno dice... No es una imposición que se le da a Itaipú y Yacyretá. Y hasta se le puede imponer, pero son entidades binacionales. ¿Hasta qué punto nosotros podemos decir a una entidad binacional que por vía ley, en algo que ellos administran desde el punto de vista binacional, de que esto tiene que hacerse de tal o cual? Y voy a un caso para ejemplificar. En septiembre del año pasado nosotros habíamos firmado un convenio entre ANDE y la entidad binacional Itaipú para que nos ayuden en la compra de transformadores, porque nosotros veíamos un verano muy difícil y íbamos a tener muchos problemas de transformadores. Nos encontramos con apenas 4 transformadores de 100 kVA dentro de nuestro stock cuando llegamos a la ANDE, y nos dimos cuenta que esto nos iba a explotar en la cara, y con un mal servicio. Sabíamos que los procesos licitatorios de la ANDE no llegaban a tiempo para el verano. Nosotros estábamos en septiembre, entre agosto y septiembre, y entonces recurrimos a Itaipú Binacional y dijimos, mira, queremos que nos compren, más que por el valor, por la rapidez que puede hacer una binacional para la compra de este tipo de transformador, y que nos ayuden para una mejor distribución. ¿Cuántos transformadores al año compra la ANDE? Bueno, ahora hemos elevado muchísimo. Estamos instalando alrededor de 300 transformadores nuevos por mes. Y de mayor potencia. Por mes. En el área metropolitana... Supongamos que en 12 meses, en un año, entonces se tiene que hacer 12 por 300. Sí, más o menos 3.000, 4.000, depende de la potencia. En este mes... ¿Y cuánto tiempo de duración tienen? Un transformador debería de ser casi eterno, 10 años al menos, ¿verdad? Pero lo que pasa en la práctica es que cuando hay pocos transformadores o hay baja posibilidad de cambiar los transformadores actúan una vez su protección, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y finalmente alguien le saca la protección. Y al sacársele la protección, eso queda expuesto y se quema. ¿Cuántos se queman al año? Se andaban quemando en un verano como el verano pasado, que fue un verano leve, se llegaron a quemar en orden de 500 transformadores por mes. ¿500? Sí. Este verano nosotros cambiamos el criterio y le pusimos las protecciones que tenía que tener los transformadores, en parte porque no teníamos muchos transformadores para cambiar, y en parte porque no está bien que se quemen los transformadores. Entonces eso se redujo al orden de 100, 200 transformadores, pero también hizo que hubiera más cortes, vamos a decir así, ¿verdad? Porque si vos dejas el transformador sin protección, te aguanta un poco más, después se termina fundiendo. Pero vamos al tema que le quería cerrar. Nosotros hicimos el convenio, Itaipú nos iba a comprar los transformadores, nos iba a ayudar con la redistribución, y eso no se aprobó en el Consejo de Itaipú. No, se aprobó hace 3 semanas. O sea, no es que vos te vas a un ámbito binacional, y aparte cuando baja un tema así en un ámbito binacional, siempre la otra parte dice, pero yo también, ahora que estamos hablando, ¿verdad? Tenemos el reclamo, la ANDE no quiere contratar más energía, más potencia, le van a subir un poco sus costos, pero nos parece más justo. O sea, surgen otros planteamientos lícitos o no tan amigables para nosotros, pero
Es un ámbito donde se negocian cosas muy importantes. Supongamos que sea posible. ¿Cuánto es el dinero que tienen que aportar Itaipú y Yacyretá anualmente para cubrir los costos de la disminución del precio de la energía? Te voy a contestar así en un número redondo. El primer año necesitamos 60 millones de dólares en los primeros años porque tenemos que cambiar alrededor de 1.100.000 medidores que tienen que pasar de medidores electrónicos a medidores diferenciales que distingan a horario de punta y fuera de punta. Perfecto. No solamente hay que comprarlos. Primer año, 60 millones. 60 millones, primeros años, porque eso no va a ser en un año, 3 años aproximadamente como mínimo, ¿verdad? Y luego 140 a 150 millones de dólares año, lo que sería para beneficiar a 1.400.000 personas, viviendas aproximadamente. Viviendas, industrias, comercios. 1.400.000. Sí, redondeando 1.500.000 viviendas. Sí, sí. No solo viviendas, porque también esto va para comercios y para industrias. Para industria. Sí. Industrias muy poco, porque en el conteo que hicimos de cuántas industrias estarían beneficiadas, pero no llega ni a... Creo que ni a 100. 150 millones, es decir, 75 y 75 sería. 75 Itaipú, 75 Yacyretá. Sí, aproximadamente. Depende de la proporción, no habla la ley, eso se tendrá que ver de alguna manera. Y teniendo en cuenta que tenemos dos hidroeléctricas importantes, grandes, y supuestamente debe servir al país, y supuestamente eso, si convirtiéramos en combustible, el combustible debería ser muy barato en Paraguay. Sí. Es decir, haciendo la comparación, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista uno dice, bueno, pero debería ser así. Para eso uno tiene dos represas, dos grandes hidroeléctricas, justamente para que tengamos energía limpia y barata para los paraguayos. Sí. ¿Qué hace que sea imposible tenerlo? Vamos por parte. El hecho de que uno tenga mucha disponibilidad de potencia o de energía no significa que sea barata, ¿verdad? Las dos represas no precisamente va relacionado. No, vos tenés un buen auto y tenés disponible para irte al trabajo. De ahí que te salga barato depende de cómo se use, de cómo hayas prestado la plata para conseguir el auto, cuando tengas que pagar mensualmente. No, pues yo uso el combustible que va a mover el auto. El combustible, si yo tengo pozos petrolíferos y una buena producción petrolífera, se supone que en mi país el costo del combustible debería ser mucho menor que en otros países. Sí, de hecho es así en el caso de la energía eléctrica, pero el tema particular es que las dos represas grandes se están amortizando sus deudas todavía. Recién en el 2023 nosotros vamos a terminar de saldar la de Itaipú, y Yacyretá probablemente, depende de cómo finalmente se apruebe, pero por lo menos tenemos 20 años más, ¿verdad?, hasta que se salde. Nosotros no podemos pretender tener un costo, como tiene por ejemplo Caragú. Caragú tiene un costo del orden de $12 el megavatio hora. Itaipú tiene $36 el megavatio hora. Yacyretá, si se aprueba, $40 el megavatio hora. Nosotros finalmente al consumidor final entregamos eso más o menos en $70 el megavatio hora. 70 hay que multiplicar por 6, 420 guaraníes es más o menos la tarifa residencial. Ahora sería un poco más, ¿verdad? Porque subió justo el dólar, ¿verdad? En realidad saldría menos que 70, sería $65 el megavatio hora, más o menos, ¿verdad? Pero de todas maneras, son costos que por ahora, hasta el 2023 al menos, nosotros vamos a tener que seguir amortizando esa deuda cuando traemos de Itaipú. La energía barata es un tema. Tiene también su connotación. Vamos al caso de Venezuela, que señalaste muy bien. Sí. Ellos en un momento dado tuvieron esta política de dar barato, todo el mundo con combustible barato y también con auto 8 cilindros, cuestiones por el estilo. Y eso no necesariamente ayudó a que el país se desarrolle en otras áreas y haga un uso racional de sus recursos. Hay que tener en cuenta ellos por una cuestión ideológica usaron mucho de esos dineros, el producto del combustible, para financiar a otros países y no precisamente para financiarse ellos. Sí, pero el hábito comenzó mucho antes. Sí, el hábito comenzó mucho antes. Con otro gobierno. Yo tuve la suerte de vivir en Centroamérica. Mi papá viajaba mucho a Venezuela, y uno de los problemas en Venezuela era que la gente no tenía mucho subsidio. Ya en aquella época, el año 70 y algo. Bueno, vamos un poquito.
¿qué va a pasar? A lo mejor nosotros vamos a estar felices, todos los que hoy en día pagamos la luz vamos a estar felices, nuestros hijos de alguna manera van a poder abrir la ventana y al mismo tiempo prender su aire acondicionado, ¿verdad? No, vamos a generar una cultura de mucho uso de la energía eléctrica y probablemente en el 2037, 2035 nosotros agotemos toda la potencia que tiene Itaipú y Yacyretá y de un día para otro se va a encarecer notablemente el costo y la siguiente generación va a tener que pagar el pasto. Pero eso indefectiblemente va a ocurrir en algún momento. Sí, pero con un hábito austero, con un hábito donde vos realmente te haces cargo de los costos y de por vida tenés hábitos de vida energéticamente sanos, es más fácil que si ya te acostumbraste a que podés derrochar. Uh-huh. Yo no estoy en contra de ningún derroche. Un problema a lo mejor mío, ¿verdad? A mí, yo soy fanático de la austeridad, cualquiera que sea el ámbito en el cual me toca desempeñar, y me parece que nosotros no tenemos que instar a ningún tipo de consumo fácil de un bien que universalmente es escaso. Uh-huh. Bueno, entonces, en líneas generales, ¿se puede decir que es de cumplimiento imposible el proyecto? Es muy difícil de llevarlo adelante con ese financiamiento. Sí nos parece que con financiamiento a través del Tesoro, como hoy en día, y elevando, que es un poco lo que se aprobó en Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados se aprobó una ley que permite elevar notoriamente el subsidio, pero usando la misma vía de financiamiento y haciendo hincapié en la gente realmente vulnerable. Nosotros hemos trabajado en ese proyecto conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Económico y Social a fin de que el subsidio a las personas, por llamarlas así, pobres, sea mucho mayor por esa vía, también a los asentamientos y también al que quiere usar la energía para salir de la pobreza. Vale decir, una señora que quiere usar la energía eléctrica para planchar y dedicarse al planchado va a tener 1.500 kilovatios hora probablemente de subsidio. Una persona, un olero que quiere usar para salir de la pobreza o para mantenerse fuera de la línea de pobreza. Entonces en esa ley se estableció lo que se llama promoción social. No solamente lo que se conoce hoy como protección social, que es la tarifa social, sino además una tarifa especial de promoción social para la persona que mediante la energía eléctrica, por ejemplo, cambiando leña por energía eléctrica para la cocción, se dedica a la cocina y mediante eso vende alimentos y de eso hace para su trabajo y para generar desarrollo y bienestar para su familia. ¿Cómo está la ANDE? Y bueno, estamos saliendo del verano, por lo cual nos da un poco de respiro en todo lo que sea cortes del servicio eléctrico. Nos vino este tema de que las cuentas de un verano muy cálido están cayendo sobre nuestros clientes. En este enero se consumió más o menos 20% más de energía que en el enero pasado, en potencia 16% aproximadamente más. Y esto genera factura más alta y genera disconfort de parte de los clientes. Mire, sí, exactamente. Alguien está inconforme allá en producción arriba. Y sí, porque me acaba de decir acá en el oído, me dice, Nambrena, me dice, ayer estuve 3 horas sin energía y no era verano. Bueno, habría que ver el caso particular, ¿verdad? Nosotros vamos a poder evitar la mayoría de los cortes. Ahí en zona norte de Fernando Lamora, cerca de Marija López. Bueno, te tendría que identificar, porque anoche no fue... No, a la siesta. A la siesta. A la mañana y parte de la siesta. Bueno, tendríamos que identificar el caso particular, pero en general, ¿verdad? No hay muchos cortes en estos días. Un día como ayer, como hoy, suave, yo le puedo mostrar mi celular porque yo recibo todo lo fuera de servicios grandes y cuando hay problema... nosotros tenemos un WhatsApp y eso se llena con 50 WhatsApp en un ratito y un día como hoy o como ayer, 1 o 2 WhatsApp. O sea, estamos en el orden de... ¿Pero leyó su teléfono o no? Sí, leí. No, ayer fue un día tranquilo y hoy también. Y probablemente mientras haya una temperatura por debajo de los 30 grados centígrados y no haya tormentas eléctricas, la ANDE va a estar bien. Ahora, para disminuir eso, lo que estamos haciendo ahora, empezamos a cambiar los cables desnudos a protegidos
¿Hace cuánto que se vienen cambiando? ¿Y cuánto falta para terminar el cambio de los cables desnudos a protegidos? Porque eso, mire que hay varias administraciones. Yo que estoy y le pregunto a los presidentes de la ANDE, pero ya hace varias presidencias que vienen diciendo lo mismo. No, el único grupo, no sé si decir grande inclusive, que se cambió fue la zona de Barrio Herrera, y eso ya hace 10 años aproximadamente. Es decir, que no estuvieron mintiendo, entonces no, todo después cuando se decían... cambió muy poco. La única licitación grande es la que ahora se adjudicó y donde tenemos 6 contratos firmados por un valor total de $100 millones. No hubo una licitación parecida. Esta está iniciando la postación en Areguá. Un buen momento para saber que nos estuvieron engañando entonces los presidentes de la ANDE. Bueno, hubo algunos cambios, pero muy poco. En distribución, el ritmo de inversión fue del orden de $50 millones año. Tenemos el desafío de elevar eso a $200 millones año. No va a ser fácil, pero creemos que lo vamos a hacer. Usted que está en el sistema, dentro del sistema eléctrico hace mucho tiempo, ¿por qué no se hizo la distribución en tiempo y forma? Para mí, ¿Qué pasó en los últimos 46 años en Paraguay que no se hizo la distribución en forma? Bueno, en la década del 90 la prioridad era llegar a todo el país. O sea, ni un paraguayo sin luz para el 2000 era como una especie de lema. Sí, recuerdo. Y eso provocó, de alguna manera, que había que llegar como sea y con líneas precarias. Ese legado se dejó para la primera década. Estilo paraguayo, de cualquier manera. De cualquier manera. Pero tuvo su efecto positivo. Una persona rural, estoy seguro que estará feliz. Bueno, pues por lo menos me llegó. Me llegó. En ese momento estar sin luz y estar con mal servicio de la luz, hay una gran diferencia. La gente prefiere el mal servicio. Después de un tiempo cambia en la primera década. Pero en los 80 no se hizo tampoco. No, en los 90 se hizo poco. La década del 2000 al 2010... En los 80 había mejor servicio porque era urbano. Después, claro, cuando se volvió rural, se volvió rural y se extendió todo y la ANDE pasó de 200.000, 300.000 clientes a 1 millón de clientes en una década. Entonces eso precarizó el servicio, pero llegó a todos los paraguayos casi. Se terminó ese proceso en la primera década de los años 2000, pero no se invirtió. La verdad es que no se invirtió suficiente. ¿Y el por qué? En alguna medida, mucha gente sigue midiendo la ejecución presupuestaria, la ANDE, de cualquier entidad en base a la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria es mucho más fácil de lograrla mediante una sola línea. Una cosa es la ejecución, otra es la eficiencia de la gestión. Sin embargo, vos para hacer ejecución presupuestaria en distribución tenés que ir casa por casa. Mire, vamos a tener muchos problemas. Ahora vamos a cambiar los cables en todo lo que es Asunción y Central en un periodo que va a durar 3 a 4 años y nos van a retar mucho. Porque en algún momento dado tenés que sacar el cable desnudo y colocar el cable protegido. Sacar el cable, dejarte un ratito sin servicio, poner un rato. Y esto va a ser todo un desafío comunicacional también. Tenemos que invertir más nosotros en comunicarnos con nuestros clientes, comunicarnos más fácil a través del celular. Sí. Y es un poco por donde estamos caminando. La última pregunta, ¿cuánto es lo que nos factura la ANDE por la energía que se pierde? Ya sea porque la gente se cuelga, ya sea porque no se cuenta, no se factura. ¿Cuánto es? Estimamos nosotros, y voy a dar el mismo número que di en la Cámara de Senadores cuando me hicieron la misma pregunta la semana pasada, justamente cuando me llamaron sobre el proyecto de ley. Sí. Le dije, nosotros creemos, pero justamente es una energía no medida, uno no sabe cuánto es lo que... Pero del total de 25-26% de pérdidas que tiene la ANDE, de ese 25%, por redondearlo, y bueno, 7% serán transmisión, nos queda 18%. De ese 18%, cerca de la mitad debiera de ser algún tema relacionado al hurto. Y eso se ratifica más o menos porque ese porcentaje de aproximadamente 8% es lo que crecieron las pérdidas entre el año 98 y el año 2002. Si ustedes se fijan en las memorias de la ANDE, las pérdidas solo crecieron bruscamente entre el año 98 y el 2002, que fue la crisis. El Paraguay tuvo una crisis muy fuerte en esa época, aumentó la pobreza en nuestro país en forma considerable, llegamos al 50% casi de personas debajo de la línea de pobreza, y esa imposibilidad de pago generó una serie de medidas y creemos que
prácticamente todo ese 8% quedó en esa situación. Y aparte hay la persona que quiere nomás, aunque tenga suficiente poder económico, entrar en este tipo de situaciones. La última pregunta, y Sí. a ver si me contesta cortito. ¿Cuánto es lo que la ANDE le debe al Estado y cuánto es lo que el Estado le debe a la ANDE? ¿Y cómo se hace la compensación? La ANDE no le debe al Estado paraguayo. No le debe. No, hay una deuda que todavía no existe. Sí, por esa, por agua, por No, así, prácticamente nada. nada. Nosotros ¿Y prácticamente cuánto nada. le debe el Estado a la ANDE? Hay una deuda que podría existir porque en la última reversal que se aprobó de Yacyretá, sobre los 400 millones de dólares, que es la diferencia entre lo que la ANDE pagó de energía a Yacyretá y lo que Yacyretá contabilizó. Más o menos la mitad la ANDE cubre con lo que Yacyretá le tuvo que haber pagado. Y la otra mitad entra al Estado paraguayo. Más o menos 200 millones. 200 millones. Entonces, ese 200 millones, cuando se apruebe toda la reversal, estoy seguro que en algún momento dado algún ministro de Hacienda va a tocar la puerta de la ANDE y le va a decir, che, pero ahora no todavía. Con relación a la deuda, estamos ahora haciendo un arqueo muy importante, porque nosotros tenemos este año un impuesto a la renta muy alto que pagar. En parte porque hemos activado la línea 500 KB, que nunca se activó. Y cuando vos activás una donación, tenés que pagar 10% de esa donación. Si la donación es de 400 millones de dólares, tenés que tener ganancias por ese valor y pagar el 10% de impuesto a la renta, 40 millones de dólares, y ese va a hacer que la deuda del Estado se reduzca aproximadamente a la mitad. Bueno, la próxima vez que le invite, que no va a tardar mucho tiempo, ingeniero, vamos a hablar de cómo van a solucionar el tema en la planta de Villalles. Sí. Esa construcción con huecos que puede hacer colapsar lo que se construyó allí. Fantástico, ¿Me parece? Fantástico, porque le comento, la primera obra que yo tuve, que fue la estación Botánico, tuvo el mismo problema. Tuvo el mismo problema. El mismo problema y solucionamos. Qué suerte. Bueno, pero de eso vamos a ampliarlo en otra entrevista. Sí. Gracias por venir y espero que llegue a su casa tranquilo. Sí, espero, yo estoy seguro de que voy a estar bien recibido. Bueno, perfecto. Gracias, ingeniero Pedro Ferreira. No, gracias a usted. A la vuelta de la pausa hablaremos de la transformación educativa. Ya volvemos. LG Days en Bristol. Aprovecha los 7 días con los mejores precios en todos los productos LG. Todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. Lavarropas LG carga superior de 9 kilos, precio normal 18 cuotas de 190.000 guaraníes. Ahora, precio Bristol LG Days, 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Apúrate. Esta promoción es hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en el péndulo por Unicanal. ¿Qué tal, ministro Hugo Cáceres? ¿Cómo anda? Un gusto saludarte, Carlos. Un gusto saludar a toda la audiencia. ¿Qué tal, don Robert Cano, viceministro de Educación? ¿Cómo anda? Bien, Carlos, acá muy contento de estar para poder hablar de un tema súper importante. Contra importante. ¿Qué tal, doña Ana Campuzano? ¿Cómo anda usted, integrante del Comité Estratégico de la Transformación Educativa? Buenas noches, señor Carlos, y buenas noches a la audiencia. Sinceramente me siento muy complacida de poder hablar y precisar algo sobre el tema de transformación educativa. Sí, es importante que la gente empiece a involucrarse. Bueno, ministro, ¿cuándo esto se va a hacer más efectivo? ¿Cuándo se va a empezar a hablar con la gente? ¿Cuándo se va a hablar con los profesores, con los alumnos, con los docentes de todo el país, con los intendentes, con los gobernadores, con la persona interesada? ¿Desde cuándo? Nosotros empezamos, Carlos, desde enero, primera semana, y no paramos todo el verano reuniéndonos aquí con el equipo semanalmente, trabajando intensamente todos los jueves, 2-3 horas de reunión,
avanzando en el proceso, ¿no? Y ese proceso nos va a permitir tener esa hoja de ruta que abre el diálogo con lo que vos decís, docentes, estudiantes, académicos. Este lunes tenemos una audiencia pública, es un evento importante. Este lunes pasado participamos en otra audiencia pública, así que este es un proceso de diálogo que se abre, donde queremos que todos participen, estudiantes, docentes, académicos, sociedad civil, empresarios. Es tan importante este proceso, es la iniciativa presidencial por una parte, pero transformacional para el país más importante que tenemos. Así que estamos contentos de que estamos avanzando también con aliados que son muy importantes. Y esas son las universidades, en este caso la Universidad de Columbia, estamos viendo la Universidad Católica de Chile, estamos en conversación con la Universidad Nacional de Asunción, así que queremos sumar a todos en ese esfuerzo. Viceministro, ¿cuándo se va a explicar a la gente qué es lo que va a hacer la transformación educativa? ¿En qué va a consistir la transformación educativa? Sí, estamos ahora justamente a instancias de los miembros del comité trabajando con el Ministerio de Comunicaciones, con el MITICS, ¿verdad? Que va a estar llevando adelante toda una campaña de comunicación, porque este proceso de diálogo que mencionaba el ministro Cáceres necesita tener un soporte importante comunicacional, ¿verdad? Sí. Entonces, el Estado se hace cargo de esto, la MITIC ya presentó su plan de acción a los miembros del comité y creo que están encaminando también el proceso. Podemos anunciar ya la audiencia pública del siguiente jueves. ¿Jueves 9? Lunes 9. Martes 9. Martes 9. El martes 9 de abril se hace una audiencia pública, ¿verdad? Donde van a estar obviamente invitados todos los sectores para hacer la primera presentación en sociedad, por así decirlo, de los miembros del comité y comenzar a escuchar las inquietudes de la gente. Esto ya es como primera medida y después comenzaremos los diálogos nacionales a nivel de territorio. Doña Ana, y usted que está por el sector civil dentro del comité, bueno, ¿qué es lo que pretende llevar? El sector privado, ¿qué es lo que pretende hacer dentro de este comité y de qué manera se quiere esbozar la transformación? Me encanta lo que acaba de decir, porque justo me da oportunidad para hablar de algo. Nosotros no somos representantes del sector privado. Nosotros somos miembros civiles de este Comité Estratégico de Transformación Educativa, que para el Ejecutivo es el proyecto emblemático y más importante de gobierno. El presidente declaró con motivo de la apertura o del inicio de este comité que él sabe que no va a tener resultados durante su gestión, pero que quiere dejar al país como un legado realmente esta transformación educativa. Nosotros es importante que la audiencia entienda que este Comité Estratégico de Transformación Educativa no es una comisión del Ministerio de Educación. Es un comité totalmente independiente que por supuesto está coordinado por el ministro de Educación como corresponde, por ser el órgano rector, pero está conformado por 3 ministros más. Acá le tenemos al ministro Cáceres, muy importante, ministro de la Unidad de Gestión de Gobierno, está el ministro de Planificación y está el ministro de Hacienda. ¿Y cuál es el papel de ustedes, el sector civil? Los 8 civiles, todos somos iguales en este comité, todos somos iguales. Y en este momento tenemos como primera función trabajar para conglomerar y lograr la mayor participación de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Nosotros, como algunas personas creen, no vamos a definir los delineamientos que va a seguir la educación paraguaya en los próximos 12 años, de ninguna manera. Es la ciudadanía, es el pueblo todo quien va a tener que, mediante debate, foros, congresos, resolver cuáles van a ser los delineamientos de la educación paraguaya. La misión que nos dio el gobierno en ese momento fue lograr el mayor consenso de la ciudadanía para lograr un pacto social sobre educación. Ahora, les pregunto a los 3, ¿cómo se despolitiza y se despartidiza la educación? Porque la educación tiene que estar despartidizada. Despolitizada no, porque la educación también es política, pero tiene que estar despartidizada. ¿Cómo piensan ustedes despartidizar
la educación. Nosotros ya y comenzamos. blindarlo. Sí. No. A ver, ministro, ustedes desde el gobierno y también Robert, ¿cómo van a hacer, cómo pretenden hacer esa despartidización? A mí me da gusto comentar esa primera sesión que tuvimos en la creación del Comité Estratégico de Transformación Educativa, cuando el ministro Peta le dice al presidente, yo me dedico totalmente a esto y vamos a blindar el ministerio. Y el presidente le da su total apoyo en ese sentido. Y el mensaje al comité de que seguramente muchos resultados de la transformación educativa no se van a ver en su legado, pero esta es la iniciativa más importante para transformar el país. Si transformamos la educación, vamos a transformar el país. Entonces, yo creo que ahí hay un apoyo político muy importante, donde nosotros queremos que se sumen todos los sectores, el Congreso, que es clave en este tema, las reformas educativas, las transformaciones educativas en los países que han funcionado, han tenido el apoyo del Congreso, han tenido el apoyo de los docentes, de los gremios de los docentes. Entender que esta es una causa que es mayor que todos nosotros, que no es de una persona, no es de Peta, no es de Cáceres, no, esto supera a todos nosotros. Este es el legado que dejamos en nuestro país. Perfecto, pero vuelvo a insistir. Hoy tienen un problema, porque hoy la política está causando estragos al ministro Peta. Esta renuncia o estas jubilaciones sin renuncia, que la renuncia es una condición sine qua non para que uno haga efectiva la jubilación, se está haciendo, pero así a mansalva. Es decir, lo que tienen este año y como nunca se presenta, es una jugada política. Entonces, y eso es una forma de partidizar la educación. Por eso le vuelvo a insistir. Si queremos transformar la educación, tenemos que comenzar por despartidizar la educación, Robert. Sí, ¿Cómo se puede hacer eso? Estamos en esa línea justamente, y el ministro es un celoso guardián de ese postulado para nosotros, que es blindar a la educación de la injerencia política partidaria. Sí. Hay que reconocer, y hay que decirlo, ¿verdad? Es responsable de muchos de los males que hoy estamos sufriendo en la educación. Un desorden administrativo, un desorden en infraestructura, en crecimiento de instituciones educativas han tenido como génesis la injerencia de la política partidaria en educación. Entonces, comenzar a cambiar esas viejas prácticas implica resistir presiones que han venido de antaño, ¿verdad? Y eso genera un malestar en ciertos sectores, presiones que son terribles, desde adentro se siente mucha presión, pero tenemos el respaldo del presidente, ¿verdad? Para nosotros eso es una garantía de que lo que se tiene que hacer, que si bien puede no ser muy popular, es absolutamente necesario si queremos cambiar la educación. Uh-huh. Claro, pero a ver, doña Ana, ¿qué quiere agregar? Ese sismo pues, que tiene el Ministerio de Educación, yo creo que es cierto que nos toca como ciudadanos paraguayos, pero en todo caso no es un problema en este momento para el Comité de Transformación Educativa. Eso compete a la actividad del Ministerio de Educación. Por lo tanto, nosotros en el Comité de Transformación Independiente, con algunos hilos conductores con el Ministerio, y por supuesto, nuestro coordinador es el ministro, eso es indudable, nosotros estamos despartidizados. El comité, nadie tiene partido político. Bueno, los civiles me refiero, yo no sé los ministros. Los ministros tienen partido. Bueno, por eso. Nosotros no tenemos, nadie nos preguntó qué partido tenemos. No se habla de política partidaria. Además, nosotros, para no tener presiones políticas, todos estamos a tonor en los civiles. Sí, sí. Y no solo tenemos los jueves, a veces tenemos martes, a veces tenemos miércoles como hoy, a veces martes, y estamos a veces 6 horas, en total en la semana 8 horas, o sea, depende y somos a tonoren para no recibir presiones políticas. De manera que esa es la primera manifestación de despartidización de la educación, tener un comité de transformación educativa sin presiones políticas. Pero es que tiene presiones políticas, porque si el ministro tiene presiones políticas y el ministro es un integrante del comité, está sufriendo presiones políticas. Claro, el presidente dice que no quiere bajar líneas. Cuando se le dice
sobre ciertos temas relacionados con Congreso no quiere bajar líneas. Pero hoy el problema hoy es un problema interno de Colorado Añetete, porque también dentro de Colorado Añetete hay gente que le está poniendo zancadillas al ministro Peta. Entonces el presidente tiene que intervenir allí y tiene que bajar líneas, pero hay que despartidizar. No va a ser fácil, porque esto es una costumbre que viene de siglos. No va a ser fácil, pero el presidente tiene que bajar ciertas líneas. No se le puede, uno no le puede tratar de emperador sarcástica e irónicamente al ministro de Educación siendo presidente del Congreso. Eso está mal. Si uno le falta el respeto así al ministro de Educación siendo presidente del Congreso, cualquiera le va a querer faltar el respeto al ministro de Educación. ¿Es así o no es así, ministro? Yo creo que mencionaste algo importante, que este es un proceso que va a llevar su tiempo. Y el tema de que se produzcan estos primeros desencuentros, ¿verdad?, es señal de que se comienzan a dar cambios. Si todos estuviéramos contentos y calmando las aguas, etcétera, es porque no estamos avanzando. Es natural que en un proceso de transformación se produzcan estos desencuentros e incluso conflictos. Conflictos que nos ayuden a resolver nuestros temas. Ahora, yo sí quiero decir que el presidente baja línea, ¿verdad? El presidente baja una línea de institucionalidad, que es muy importante, y una línea donde pone la educación como una causa nacional y como un legado que va más allá de su gobierno. Entonces, eso es demasiado importante, Carlos. Y quiero agregarte un tema que me parece muy importante en la coyuntura económica de hoy. Una coyuntura donde tenemos una desaceleración en algunos sectores. Esta transformación con la de la salud son el tipo de reformas que se llaman de segunda generación, que ayudan a transformar también nuestra economía. Nosotros podíamos tener a Brasil, Argentina en mejor situación, los precios de la carne, etcétera, un mejor clima, y la economía podía estar mejor, pero nosotros necesitamos crecer a otro ritmo, a otro nivel. Invertir en la educación y la salud son los mejores caminos, los caminos más seguros para transformar nuestra economía y también para que la economía llegue mejor, más inclusivamente a la gente. Por eso es tan importante. Pero baja línea el presidente. De vuelta, institucionalidad, educación como una causa nacional. Yo creo que es demasiado importante, Carlos. Yo asistí a esa reunión como ellos, como estuvieron, son líneas demasiado importantes, ¿verdad? Y el apoyo que siente el ministro Peta de parte del presidente es muy importante. Ahora, viceministro, ustedes en el ministerio sienten la presión. Usted acaba de decir, recibimos fuertes presiones. Sí. Bueno, ¿es suficiente que el presidente baje líneas? Yo le vuelvo a insistir, a los ministros hay que respetarlos. Forma parte de la institucionalidad. Igual que al presidente. Sí. ¿Verdad? Es decir, está la magistratura, porque es la magistratura del presidente, no es Mario Abdo. Es la magistratura del presidente de la República lo que se tiene que respetar. Es la misma cosa, es la magistratura del ministro de Educación lo que se tiene que respetar. No es Peta en persona, hoy es Peta. Pero entonces, por eso le digo, es muy importante, porque esas son señales que baje y que la gente sepa que el presidente está diciendo, no, espera un ratito, no le trate así al ministro de Educación. No tenés por qué tratarle así. Cuestiones como esa, o no vaya a presionar para que se le nombre a alguien sin competencia, como profesor o como docente en un momento dado. Cuestiones como esa es necesario que la gente persiga que el presidente baja ese tipo de línea. Porque como usted dice, el país se va a transformar si se transforma la educación. Está por encima de todos nosotros la educación. Sobre ese punto, don Carlos. Te salvó, te salvó. No, pero quería yo salvó, desde adentro. Hay que recordar de que, como decía alguien muy sabio, con los indicadores educativos que hoy tenemos, que es una herencia de 100 años, no es de ahora. Vamos a hablar de 100 años. Es una pena, es una pena. No puede el país progresar, ni siquiera si fuera un avión carretear, con los indicadores actuales, si no se vuelca todo el esfuerzo en educación. Un país requiere que el 70% de su población tenga por lo menos un nivel de 12 años de escolaridad. Paraguay tiene entre 32 y 35. Si nosotros queremos ser un día Malasia o Singapur, tenemos que tener un 70% de la población paraguaya con 12 años de escolaridad.
Y mientras tengamos estos indicadores que actualmente tenemos, y las personas que atentan en este momento contra la educación, yo digo que es un sacrilegio. ¿Son traidores de la patria? Y yo diría que sí, porque un sabio dice que ni siquiera Superman, dijo, que ni siquiera Superman, y hasta le nombró a Cristo, puede sacar al país de este ostracismo mientras no invirtamos como paraguayos todo el esfuerzo que existe en educación. Perfecto. Ahora, viceministro, Sí. ¿cómo se siente toda esa presión? Las presiones existen en el Ministerio de bajo Educación? la línea de la institucionalidad que comenta el ministro Cáceres. Nosotros estamos ahora fuertemente sosteniendo la línea de la transparencia, ¿verdad? Principalmente en algo muy sensible como es el acceso al Magisterio Nacional. O sea, teníamos en los últimos 3 años cerca de 12.000 maestros que ingresaban al sistema, al Magisterio Nacional, sin haber pasado por un concurso de oposición que prepondere la meritocracia en ese proceso, ¿verdad? Pasar de un sistema que tiene esa flexibilidad y que daba pie a la discrecionalidad, sea cual fuese el criterio, a uno que es rígido y que antepone la meritocracia, generó muchísimas resistencias. Ahí vienen muchas presiones de todas partes, incluso de actores internos del ministerio, que estaban acostumbrados también a ese tipo de mecanismos. Sí. Entonces, es una cuestión bastante pesada porque no solamente uno siente que una decisión que es necesaria, ¿verdad?, puede caer mal a la gente, sino que comenzamos a tener hasta actitudes que pueden poner palos en la rueda en el proceso, ¿verdad? Y contra todo eso hay que lidiar, ¿verdad? Pero yo estoy contento porque en este proceso de la crisis que tenemos de masivas jubilaciones, estamos capitalizando... Esto es inédito, ¿eh? Es inédito. Es inédito, nunca sucedió, y que lo hagan ahora todos de golpe y sin renunciar. Pero atender lo que pasa, nosotros estamos también, además de la política de transparencia, es una política de diálogo que estamos teniendo con los actores principales, en este caso docentes y estudiantes, ¿verdad? Y hoy les hablaba yo a los gremios docentes, nos reunimos esta tarde, les da de alguna forma mi reconocimiento como ministerio, en nombre del ministro, porque en esta pequeña tormenta que tenemos hoy día, que es el escenario ideal para pescar en río revuelto, si se fijan bien, salvo un gremio que hacía como 6 reuniones que no participaba, que es el de directores, ningún gremio docente comienza a manifestarse aprovechando esta coyuntura. Y eso es muy valioso, es un mensaje poderoso. Su silencio, a no tratar de aprovechar esta situación, para nosotros implica que estamos capitalizando, porque ellos saben muy bien lo que está pasando. Se habla con ellos todas las semanas y están plenamente conscientes. Y algunas propuestas de solución a esta problemática salen de ellos justamente. Y eso nos pone muy contentos porque da la pauta de que existe un gremio docente que también es sano. Lo mismo pasa con los estudiantes también. No hay un solo gremio estudiantil, hay varios, 6, 7 por ahí hay gremios estudiantiles. Pero uno pregunta y ve cuáles son los gremios estudiantiles que hoy están de alguna forma embanderándose con esta situación en la que hasta el hartazgo les explicamos cuál es su origen. Bueno, el resto se mantiene de alguna forma en silencio, respetando justamente este proceso, porque estamos tratando de salvar una situación atípica que nunca se dio. En los últimos años teníamos 1.200 jubilaciones en un año. Sí. Hoy día tenemos 2.300 en apenas 3 meses. Es una cuestión que estamos zanjando, ¿verdad? Estamos zanjando, entendemos la impaciencia de la gente, es genuina, pero tenga la garantía de que nosotros estamos trabajando arduamente para que antes de Semana Santa, como decía hoy el ministro, tengamos la situación resuelta y restablecida la paz, comenzar a trabajar en otras cuestiones vinculadas a la mejora de aprendizaje. Hoy en la reunión del fondo se hizo un resumen del estudio del SNEPE, del trabajo del SNEPE. Sí. Muy interesante, y se hablaba de los factores externos asociados que hacen inviable la educación en Paraguay. 58% ausencia de docentes. Más de 30 y pico por ciento eran las malas condiciones dentro del aula, ¿verdad? Que hacía imposible, es decir, que básicamente parecen ser cuestiones más administrativas que otras cosas, porque los directores son los que tienen que poner orden con respecto a la ausencia de los maestros, ¿verdad? Y los maestros son los que tienen que poner orden en las aulas, ¿verdad? Cosa que no se da. Entonces, esos son factores que rápidamente se podrían resolver y solucionar, pero durante años y décadas no se hizo, y así se fueron formando nuestros chicos. Sí. Te puedo asegurar, Carlos, adelante, que vamos a tomar esas medidas. O sea, esa evidencia que para nosotros es contundente, ¿verdad? Sí. Son insumos en los cuales tenemos que trabajar, ¿verdad?
y hay acciones de bajo costo, bajísimo costo y alto impacto. Exacto. Y esas son las que se van a implementar. Y les puedo asegurar, tampoco va a caer bien, no va a ser muy popular, pero es necesario. Tenemos evidencia que respalda eso, tenemos el apoyo de las más altas autoridades del gobierno para poder iniciar esto. Caso contrario, si uno queda bien con la gente nada más y no toma estas decisiones difíciles que a nosotros nos toca todos los días tomar, estas cosas... No, es que si uno quiere transformar algo, tiene que tomar decisiones complejas, difíciles, y que tienen un gran costo para la persona y para la imagen de una persona, pero hay que tomarlas. Y hay otro factor que es muy importante. Nosotros hablamos en la transformación educativa de la formación docente como un tema clave. Pero yo pienso en otra formación y es la formación de los alumnos, ¿verdad? O sea, cómo se preparan los alumnos para comenzar el ciclo de la educación. Y ahí vamos a la infancia temprana. En la infancia temprana, que ya incluso empieza con el embarazo, tenemos la preparación de los alumnos, donde nosotros invertimos solamente el 1% de nuestro presupuesto, donde tenemos la mayor concentración de pobreza, 40%, donde tenemos un nivel de 12% de desnutrición infantil y 5 a 6% de desnutrición infantil. Y ya llegan con desventaja. Entonces, es entrar al partido, entrar a la educación aplazados. O sea, esos niños ya entran complicados. Entonces, la transformación educativa comienza ahí, Carlos. Así es. El miércoles pasado estuvimos en San Antonio, en uno de los distritos más pobres, en una jornada de primera infancia. 1.300 niños atendidos, 20 que con problemas de desnutrición. O sea, y eso es una muestra, pero queremos desarrollar un programa muy intenso con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la Oficina de la Primera Dama, el Ministerio de la Niñez y otras instituciones, porque es clave la inversión. Ahí comienza el tema de la transformación educativa. Así mismo. Doña Ana, ¿qué iba a decir? Y después nos vamos a la pausa. Yo creo que los senadores y diputados, o sea, el Congreso, tienen un gran deber. Es hora de que trabajen en un proyecto de ley, educación como política de Estado, de manera que esa ley, transformar, esa ley de educación como política de Estado, impediría los vaivenes de la política, los cambios que siempre ocurren con los cambios ministeriales y por qué no con los cambios de presidente. Tiene que ser una política de Estado que exceda administraciones. Pero con ley. Con ley, efectivamente. Bueno, me tengo que ir a la pausa, después le vamos a integrar a Osvaldo Figueredo, un joven también integrante del Comité Estratégico de Transformación Educativa. Vamos a lanzar la moneda a ver quién le cede el lugar. Vamos a la pausa y retornamos. 7 días con los mejores precios en todos los productos LG. Todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. Mini componente LG 4360. Precio normal 18 cuotas de 102.000 guaraníes. Ahora precio Bristol LG Days 18 cuotas de 69.000 guaraníes. Apúrate. Esta promoción es hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. LG Days en Bristol. Aprovecha los 7 días con los mejores precios en todos los productos LG. Todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. Lavarropas LG carga superior de 9 kilos, precio normal 18 cuotas de 190.000 guaraníes. Ahora, precio Bristol LG Days 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Apúrate, esta promoción es hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y ya entramos en el último bloque del péndulo y ya tenemos integrado a la mesa también al más joven integrante del Comité Estratégico de Transformación Educativa, Osvaldo Figueredo. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlos. Muy buenas noches. Muchas gracias por me permitir el espacio también. Y bueno, con el gusto de saludarte, ministro, viceministro. Un gusto. Acá estamos acompañando el Comité de Transformación Educativa. ¿Cuántos años tenés? 18. 18, ¿qué colegio?
Colegio Santa Rosa de Lima, pero ya terminé el colegio, estoy en la facultad. ¿Y qué estás siguiendo? Ciencia de la comunicación. ¿Y ciencia de la comunicación? Sí, vamos a ser colegas dentro de un poquito. Elegiste un Metí la pata. No hubiese sido médico, ingeniero. ¿Por qué periodista? Competencia. Sí, no. Le vamos a traer acá para que no sea competencia, para que se integre con nosotros. Bueno, ¿y qué sentís cuando estás, asistís a las sesiones, estás con los ministros, escuchás lo que dicen y te preguntan tu opinión? Bueno, ¿cuál es tu preocupación fundamental? Claro, no, para mí pues, es un gusto y un sacrificio enorme estar presente porque en ciertas cosas tengo que de repente arriesgar un poquito de tiempo y hacerme tiempo para estar presente, pero a mí me entró un pirín bien grande cuando el presidente de la República en la primera reunión nos dijo: la educación es mi bandera, dice el presidente de la República, y todos los miembros del comité se quedaron callados escuchándole al presidente de la República y nos dio un compromiso bastante grande que él compartió con nosotros, que desde su gestión él pone todo el empeño para poder sacar esta transformación educativa, al igual que el ministro Peta, el ministro Hugo, el viceministro. Entonces yo me sentí muy comprometido también con esta causa. Para mí es realmente un gran honor poder acompañar, y la verdad que en la anterior reforma educativa no había jóvenes integrando los comités y las comisiones. Yo por primera vez estoy integrando esto y bueno, una gran responsabilidad, pero por sobre todo un gran compromiso y bueno, yo siento que podamos y que podemos lograr grandes cosas dentro del comité. Yo veo que hay muchos compañeros estudiantes que apoyan esto, que se sienten representados por sobre todo, y que de vez en cuando contactan, hacen unas llamadas, preguntan cómo va el comité, se están poniendo en contacto también y vamos construyendo. Pero lo importante es generar propuestas y ahí vamos proponiendo. Una de las primeras propuestas que yo había sugerido cuando entré al comité en la segunda sesión fue justamente incluir a estudiantes universitarios dentro de las mesas técnicas de diálogo, que es importantísimo. Y bueno, nosotros ahora estamos ya encaminados a nuestra primera audiencia pública como comité estratégico dentro de lo que es transformación educativa. Hablando ya de educación, vamos a ir integrando a todos los miembros de la sociedad civil. Vamos a hacer una gran convocatoria, invitaciones, toda la gente está invitada a hacer en el Congreso Nacional. Entonces nosotros estamos acompañando ese proceso como miembros del comité estratégico y vamos facilitando que este proceso se pueda dar. Vamos haciendo algunas recomendaciones, vamos hablando un poco de algunos puntos, vamos generando opiniones. ¿Y los jóvenes qué quieren? Cuando se le dice, formo parte, cuando vos le decís, yo formo parte del comité de transformación, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que tenemos que transformar desde la óptica de los jóvenes? La verdad que hay una opinión bastante dividida porque hay muchos sectores estudiantiles, hay mucha representatividad estudiantil, son 6 gremios estudiantiles aproximadamente de gran magnitud y otros centros estudiantes independientes que van expresando, digamos, varios puntos. ¿Cuáles, por ejemplo? Algunos hablan de educación sexual, otros hablan de docentes, otros hablan de educación tecnológica, educación inclusiva, infraestructura, mayor presupuesto para educación, que es un reclamo eterno que es del PIB, del Producto Interno Bruto para educación, que se estuvo pidiendo hace mucho tiempo ya y se sigue pidiendo. Pero la cosa que nosotros siempre le mencionamos a la gente que nos contacta es que ellos van a tener la posibilidad de hacer esos mismos sugerencias y no solo pedir nada de esto y de repente es como que nos hacen de mediadores, que es importante también porque a nosotros nos sirve sus opiniones y sus ideas para transmitir al comité y a los ministros presentes también. Pero más allá de eso, lo importante de todo esto es que estamos trabajando en un diálogo nacional donde la gente pueda expresar sus opiniones, sus ideas y podamos construir un consenso o construir acuerdos desde un diálogo informado y un diálogo más fundamentado. Y decía el ministro Hugo justamente que es la oportunidad más grande que tenemos de primero de mejorar nuestra educación, de que todos los ciudadanos puedan participar y por sobre todo también de mejorar el nivel de debate de nuestro país también, que es importante. Que mencionaba el ministro. No para de hablar, ¿eh? No, va a ser buen periodista. Va a ser buen periodista. Bueno, pero volviendo al tema de la transformación, el ministerio tiene algo que plantear para comenzar las discusiones, por ejemplo. Es decir, el ministerio vislumbra, este es el tipo de educación que queremos, esto es lo que vamos a presentarle a la mesa, vamos a empezar a dialogar sobre estos temas. ¿Tienen algo pergeñado? Tenemos puntos de partida. Para comenzar tenemos un diagnóstico preciso, porque es importante que el diálogo sea informado. Así como ustedes hoy estuvieron presentes en la presentación del SNEP, un punto importante de partida es que todos sepamos cómo estamos. Con absoluta franqueza y sinceridad, es esta la educación que tenemos y a partir de aquí... Y es pésima.
Y tenemos que decirle a claro, la gente y la que gente tenemos tiene que una saber, educación tiene que pésima. saber cómo está en cada departamento. Cuando vayamos a cada departamento tenemos que Sí. saber cómo está la educación Sí, de su sí, departamento, ¿verdad? Los indicadores básicos la gente tiene que manejar, ¿verdad? Tiene que manejar esos indicadores. Y tenemos también lo que consideramos nosotros son los objetivos de la educación paraguaya, definidos ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero creo que a la luz de estos tiempos, de esta coyuntura, de esta el nuevo mundo que estamos viviendo, totalmente diferente al que era 10 años atrás, esas cosas tienen que ser revisadas también. Definitivamente. Ahora, ustedes hablaban de comenzar por los chicos, en la educación inicial. Exacto. Pero también es importante entender que el mundo hoy está transformándose rápidamente y que la tecnología es fundamental, Sí. ¿verdad? Es decir, países más pequeños que Paraguay en Europa han crecido gracias a la tecnología. Irlanda es un ejemplo. Y los irlandeses son tan paraguayos, son los paraguayos de Europa. Son los griegos. Sí, inconformistas, impuntuales, en serio les gusta la cerveza, les gusta el fútbol, pero en serio, es muy parecido, pero sin embargo se han transformado como país, porque apostaron justamente a la educación y a la tecnología. Sí. ¿Verdad? Es fundamental, nos guste o no nos guste. Sí. La robótica va a venir, ahora hay que ponerle a lo mejor límite a la robótica, pero va a venir y va a dejar a muchos les va a dejar desempleados. ¿Verdad? Entonces tenemos que prepararnos, por eso tenemos que ir bien informados, Sí, por supuesto. pero tenemos que también saber a qué mundo nos vamos a enfrentar. Totalmente. La buena noticia ahí, Carlos, es que estamos trabajando intensamente. Ahí el MITIC tiene un plan trabajando con el Ministerio de Educación, que hoy lo veíamos, cómo se conectan más de 2.500 escuelas a través de la fibra óptica, de la banda ancha, que va a hacer que en poco tiempo nosotros lleguemos al más del 80% de las escuelas conectadas. ¿Con eso se soluciona el tema? No, es el principio. Es la infraestructura necesaria, mínima, es la condición mínima que tenemos. Pero nos da pie para que los contenidos, para que los equipos que los niños van a necesitar y la formación docente se ajuste para que la tecnología sea un gran aliado en la educación. O sea, venimos muy atrás mirando a América Latina en esto, pero estamos en condición de hacer un salto importante, sobre todo porque también hay un programa de agenda digital que es muy importante en esto. Bueno, hoy me decía en una entrevista Manuel Ferreira, el ministro de Hacienda, al hablar sobre el problema de la carne en Paraguay o del sector cárnico en Paraguay, incluyendo a los ganaderos hasta las industrias frigoríficas, está en situación amarilla. Pero él decía que no tenemos que perder la oportunidad de una mayor tecnificación de todo, ¿verdad? Y eso se consigue con educación, ¿verdad? Y que una de las formas justamente de generar recursos económicos para el país es a través de la inteligencia. ¿Verdad? Definitivamente, estamos hablando de un mundo donde el capital intelectual tiene un valor muy apreciado por sobre el músculo, como era 50 años atrás, ¿verdad? Entonces, es el mundo en que estos jóvenes van a estar enfrentando dentro de 20, 30 años. Sí. Si bien no tenemos una certeza del mundo que se va a venir, sabemos que va a ser mucho más exigente, mucho más demandante. Entonces, es nuestro compromiso como generación de decisores que somos, el de tomar la responsabilidad de prepararlos para ese momento. La tecnología, convenientemente utilizada, nos va a permitir ganar tiempo. Tiempo que ahí no decía el ministro, estamos muy atrás, pero hay ciertas ventajas venir desde atrás, porque recuperamos experiencias de varios países que ya han probado, nosotros podemos ya avanzar, capitalizar esas experiencias y recuperar esos rezagos que tenemos. Vemos en la tecnología como un elemento muy importante para acelerar procesos, ganar tiempo que por otra vía nos va a ser casi imposible avanzar. Yo por lo menos sueño que nuestros niños hablen 4 idiomas. Hablen español, guaraní, que es lo nuestro, inglés, que es universal, y el coding o la programación, ¿verdad? No por un tema, la tecnología no es un tema de tener una tableta o tener una computadora y hacer el deber ahí, ¿verdad? O ver en Google información que necesitamos para una asignatura. No, es pensar de una forma distinta.
Y eso es muy importante, ese pensamiento crítico y a la vez creativo es lo que hace que miremos una economía digital y nos insertemos a un mundo que se viene, porque la robótica se viene. Quiero comentar algo de lo que dice. Y estamos con el ministro Hugo muy embanderados con el tema de la primera infancia. Los niños son genios. Y lo digo de corazón porque lo sabe. Todos los padres saben eso. Nosotros, en el sistema educativo, tenemos la brillante oportunidad de potenciar esa genialidad que tienen los pequeños, ¿verdad? Lastimosamente, esa genialidad se ve marchita hoy día porque no encontramos la didáctica apropiada, no encontramos la estrategia propicia para que estos niños puedan... ¿Y en cuánto tiempo se va a saber qué contenido tiene que tener, por ejemplo, las tablets, las computadoras? ¿Qué tipo de contenido tienen que tener? ¿En cuánto tiempo eso se define dentro de esta transformación educativa? O sea, hay que definir el modelo, ¿verdad? Nosotros creemos, bien como decía el ministro Hugo, que el pensamiento es el que tiene que cambiar. Hay distintas estrategias para que un estudiante, un niño, un joven desarrolle el pensamiento crítico de lo que se espera, ¿verdad? Ahí puede ser a través de recursos tecnológicos, a través de una práctica didáctica diferente que te invite a pensar, que te invite a razonar. Hay varias estrategias que se van a ir implementando. Tenemos una propuesta avanzada, ya bastante avanzada, que vamos a socializar en poco tiempo más, que va a cambiar realmente la didáctica, principalmente en los primeros años que son críticos, ¿verdad? Hasta el tercer grado o sexto grado, si uno no da los cimientos del pensamiento lógico, de la comprensión lectora, es muy difícil recuperar ese rezago. Entonces tenemos una obsesión por aprovechar esa potencialidad que tienen los estudiantes con una didáctica apropiada, porque los niños que están hoy día frente a nosotros son muy diferentes a cuando éramos nosotros estudiantes en las escuelas, ¿verdad? Son nativos digitales, piensan con una rapidez increíble, se aburren con facilidad. Sí. Entonces, hablan menos, se comunican más a través de... ese es el perfil del estudiante. O sea, y tenemos que nosotros tener la inteligencia para poder, porque es nuestra responsabilidad, adaptarnos a ese perfil. Todos estos temas van a ser objeto de ese diálogo, de ese gran diálogo que mencionaba Osvaldo, que es tan importante y que animamos a todos a participar. Sí. No solamente públicamente, sino en los hogares, en las familias. El gran tema de este año es la educación, es construir juntos ese camino, ¿no? Ojalá que iba a decir. Es sumamente importante mencionar también que bueno, las habilidades del siglo XXI han cambiado en este tiempo. Hay muchas cosas justamente que ustedes mencionaban que han cambiado circunstancialmente y en gran cantidad y en poco tiempo. Y realmente las habilidades son nuevas y son diferentes, no solamente de tecnología, sino también, como decía el ministro, de codificación y otras habilidades más que es importante. Y sobre todo potenciar las habilidades blandas, que hoy el celular nos están sacando los sentimientos, que nos están sacando, digamos, la humanidad. Y esa formación hoy se está tratando de potenciar, se está tratando de sacar de nuevo, pero es difícil. Verdaderamente nuestros docentes tienen formación del siglo XX en algunos casos y es difícil en ese punto, pero hay una gran importancia que se plantea incluso ya desde antes. Muchos compañeros estudiantes están planteando formación docente mucho tiempo y esta es la oportunidad que hay, que dentro de toda la ciudadanía hay que plantear cada punto en específico que hay para la educación. Todo aquel que desea aportar para la educación, que tenga una idea, que tenga un planteamiento, este es el espacio dentro del diálogo nacional donde puede aportar, donde puede decir desde el conocimiento. Y por eso es importante también el hecho de que haya Open Data, dato abierto. Entonces cualquiera con un celular hoy puede googlear, ver algún dato en Google, en Internet sobre educación, verlo en las estadísticas, los datos. Entonces cuando en el momento de dialogar, en el momento de debatir en este diálogo nacional, la gente va a tener esos datos precisos para poder hacer sus planteamientos puntualmente y poder generar acuerdos. No me voy a cansar de decir, siempre repito como un ejemplo. España hizo su transformación educativa. Ya no es fácil ingresar a la universidad en España. Es mucho más complicado que antes, porque el examen se da de todo lo que diste desde el preescolar hasta llegar para ingresar a la universidad, ¿verdad? No es solamente las últimas materias del último curso. Y han descubierto, y tampoco es un misterio, pero han descubierto que los jóvenes que tienen para el primer empleo 2 o 3 idiomas y programación ganan automáticamente 30 a 40% más que aquellos que no tienen esas competencias. Sí. Y esa brecha va a ser mayor a medida que pasa el tiempo. Sí, exactamente. Eso es hoy. Sí. Dentro de 20 años así que imagínense, es decir, hoy tenemos que
formar no sé cuántos miles de profesores de inglés, por ejemplo, si es que queremos darle un idioma, o de francés, o alemán, O utilizar, chino, o chino. utilizar tecnología que Y nos permita hacer eso. exactamente, o usar tecnología que permita ese aprendizaje, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Totalmente. Yo creo que todos esos aspectos de tecnología, de competitividad, de idioma, de conocimiento, todo eso es demasiado importante. Ahora, yo no quiero olvidar algo que decías también, Osvaldo, el tema de la humanidad en esto. O sea, queremos formar personas libres y plenamente desarrolladas. Parte de la discusión es decir, qué sociedad queremos, qué escuela queremos, qué personas queremos formar, para qué. O sea, hay unas preguntas ahí que son muy importantes de hacernos como sociedad igualmente. O sea, en una punta tenemos la tecnología, pero todo el sentido humano de la educación, los valores. Los valores es demasiado importante. Y bueno, y para eso nuestros líderes tienen que dar el ejemplo. Tienen que comenzar dando el ejemplo. Fíjense lo importante que es porque ¿por qué la educación de repente es transformadora como todo el mundo dice? Y quiero explicar en mi visión, ¿verdad? Un niño, una generación que nace hoy, son 125.000 nacimientos este año, ¿verdad? Ojalá tengamos ya todo bien definido, porque todo paraguayo que nace o todo extranjero que viene acá de pequeño pasa por un sistema educativo. Pasa. Y si nosotros queremos cambiar el país, que es un país más respetuoso de la gente, más respetuoso del medio ambiente, que tenga una capacidad de convivir, creo que el sistema educativo es un elemento sumamente importante para producir esos cambios, ¿verdad? Entonces, urgentemente tenemos que hacer una revisión a lo que estamos hoy día dando en aulas, porque todos pasarán por ahí. Ojalá que podamos también tener una tasa de egreso más alta, al 40% que decía la doctora. Ojalá que el 80%. Y por eso, que todos terminen, ¿verdad? Pero tenerle así a los estudiantes en el sistema educativo 12 años, y si somos inteligentes, podemos dar nacimiento a una nueva generación de paraguayos. Sí, efectivamente, el SNEPE sirvió para mostrarnos en dónde estábamos, ¿verdad? Fue la primera muestra censal que se hizo de lo que es la educación en Paraguay. Hoy estábamos refrescándonos la memoria. Y realmente es trágico todo el resultado. En todos los índices estamos por debajo del nivel mínimo. En todos. Teniendo en cuenta la situación económica de las personas, sean de colegios privados o públicos. No hay mucha Todos, diferencia. no hay mucha diferencia y estamos por debajo del nivel mínimo. Es una vergüenza. Debería darnos vergüenza, pero también debería ser un aliciente para impulsar con mayor decisión por nuestros hijos la transformación educativa. Alguna vez estuvimos en un programa de radio contigo y te das lo que puede pasar cuando una propuesta, por más que sea en una escuela rural y tener una didáctica apropiada. Sí. ¿Viste? ¿Te acuerdas lo que Sí. hablábamos de escuelas rurales? Totalmente. Con un rendimiento, cuando la didáctica intencionalmente interviene en la mejor aprendizaje, se tiene mejor rendimiento incluso de colegios. Casapá es un ejemplo. Es el ejemplo y algo importante decías, Carlos, de las grandes crisis vienen las grandes transformaciones. Sí. Entonces tenemos una gran oportunidad. Pero decirle al presidente que baje línea, que si va a ser, que si la educación es su bandera, que no se olvide que tiene que bajar línea. Y si tiene que defenderle al ministro, que le defienda al ministro públicamente. Y si le tiene que llamar la atención al presidente del Congreso por reírse del ministro, que le diga públicamente. Porque esos son los tipos de ejemplos que jóvenes como Osvaldo quieren ver de sus líderes, ¿verdad? Pero que alguien se burle del ministro de Educación, no debería, ¿verdad? Por eso es importante, si el presidente está consustanciado, si realmente es su bandera, bueno, que no tenga miedo en planear. Sí. Te voy a decir la mejor forma, Carlos. Jaema con debe. El presidente baja línea, ya te dije, en la institucionalidad y ponernos a la educación como una causa nacional. Yo creo que hay un tema de respeto con el Congreso. Yo creo que el presidente lo que dice siempre es dejar un país que dependa más de sus instituciones y menos de su presidente. ¿Dónde se ponen esos límites? Yo sé que esos temas se hablan, pero se hablan en equipo, ¿verdad? Ahora sí dejar muy en claro el respaldo que nosotros tenemos
con el ministro Peta es muy importante. Es una iniciativa donde está el ministro de Hacienda muy involucrado, el ministro de la Secretaría Técnica, estoy personalmente ahí por la presidencia igualmente, así que es un respaldo grande para esta gran iniciativa que es del país. Y el respaldo se siente, Carlos, no es para defender, ¿verdad? Pero es así, tomar decisiones con las que tomamos. ¿Por qué eso? No es para defender. ¿Yo qué te dije? ¿Por qué no? Porque te conozco hace años. No, pero es para reforzar lo que decía el ministro, ¿verdad? Bueno, está bien. O sea, si no tenés respaldo, estas decisiones tienen un costo muy alto. Sí. Las que se tomaron ya tienen un costo muy alto. Y bueno, estamos. Pero verdaderamente la gente hoy está hablando mucho de educación, y hay mucha gente que están defendiendo muchos ciertos puntos importantes de la educación y al mismo tiempo también están cuestionando otros, pero que nosotros estamos buscando darle una alternativa a que su cuestionamiento también genere respuestas y que generen soluciones dentro de la educación paraguaya, y por eso es importante que la ciudadanía participe dentro de estos procesos de diálogo. Nosotros hacemos la invitación a la gente a que se una a la transformación educativa dentro de los congresos, dentro de los espacios que vamos a estar generando, y por sobre todo esta primera audiencia pública que es nuestro empujoncito. Nosotros le pedimos a la gente que se una, que nos apoye y que vaya acompañándonos, y por sobre todo ya hay un acompañamiento fuerte, pero que se interiorice con nosotros, que nosotros les contemos y que ellos nos cuenten a nosotros para que haya una conexión y para que haya una mejor educación paraguaya. Bueno, ya está. Y vale, Sí, es un capo. Gracias, Osvaldo. Gracias, ministro. Muchas gracias. Y felicidades, Carlos, ministro. muchas gracias. Usted ya sabe por qué le felicito. Gracias, Gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de educación y probablemente la semana que viene, tengamos una entrevista con una personalidad en materia educativa y que está por nuestro país. Vamos a hacer el intento de entrevistarla para tenerla el próximo miércoles acá. Hasta el siguiente.